¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una época de la historia dominicana que es, bueno, fascinante y terrible a la vez. Una era marcada por una contradicción brutal, la del progreso y el terror. Imaginen un país donde el sonido de las grandes construcciones intentaba callar el silencio que imponía el miedo. Y todo arranca con una pregunta. Una pregunta bien fuerte, ¿no? ¿A qué costos se construye una nación? Entre 1966 y 1978, la República Dominicana vivió esta pregunta en carne propia. Fue la época de Joaquín Balaguer. Unos años en los que el país vio un boom económico impresionante, pero todo a la sombra de una represión brutal. Ok, pero para entender cómo se llegó a este punto, a esta encrucijada, tenemos que echar un vistazo para atrás. Porque la promesa de paz con la que llegó Balaguer no salió de la nada. Nació, literalmente, de las cenizas de un país que estaba herido y que solo quería tranquilidad. Pensemos en el panorama. El país acababa de salir de una guerra civil terrible, devastadora, y por si fuera poco, con una intervención militar de Estados Unidos. La sociedad estaba rota, asustada, y justo ahí en medio de todo ese caos aparece Joaquín Balaguer, un político muy conocido de la era de Trujillo, con una oferta que sonaba perfecta: orden y paz. Una oferta que le encantó a muchísimos dominicanos y, por supuesto, a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y este fue el eslogan que lo resumió todo. Una genialidad, la verdad. Revolución sin sangre. O sea, te prometía todos los cambios que hacían falta, todas las reformas, pero sin la violencia que el país acababa de sufrir. Fue una frase brillante, como un bálsamo para una nación traumatizada que, como era de esperarse, votó masivamente por él. Y la verdad es que al principio parecía que Balaguer iba a cumplir. El país entró en una fase de transformación económica pero tan drástica, que dentro y fuera del país le pusieron un nombre y todo: el milagro económico dominicano. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que significó este número, en 1972, en su mejor momento, la economía dominicana llegó a crecer casi un 12%. ¡12%! Ojo, esta era una de las tasas de crecimiento más altas de toda América Latina en ese momento. Se sentía un optimismo increíble, sobre todo en el mundo de los negocios. Parecía que nada podía parar ese crecimiento. Y lo mejor es que este crecimiento se veía, ¿eh? Se podía tocar. El gobierno de Balaguer se lanzó a construir obras públicas por todos lados. De repente empezaron a aparecer presas enormes como Tábara o Valdesia, carreteras y puentes que conectaban todo el país. Miles de escuelas, hospitales, viviendas. Para mucha gente, esto era la prueba clara del progreso. Estaban viendo cómo el país se modernizaba delante de sus ojos. Claro, con toda esta estabilidad que el régimen prometía, ¿qué pasó? Pues que empezó a llover dinero de afuera. El capital extranjero llegó atraído por los beneficios fiscales y sobre todo por esa paz que garantizaba el gobierno. Si ven la gráfica, es impresionante. La inversión se fue para arriba, se cuadruplicó en poco más de una década. Empresas gigantes como Falcon Bridge o Gulf and Western se instalaron en el país, y eso significaba empleos y más movimiento para la economía. Ahora, la pregunta del millón es, ¿de dónde salía toda esta plata para el milagro? Pues, la respuesta es dulce: el azúcar. Estados Unidos le dio a República Dominicana una cuota preferencial. O sea, le compraba su azúcar a precios mucho más altos que los del mercado mundial. Ese chorro de dólares era la gasolina que movía todo el plan de construcciones y mantenía la economía funcionando a toda máquina. Pero aquí es donde la historia da un giro. Un giro muy, muy oscuro. Porque toda esa estabilidad, todo ese progreso que se veía, se estaba levantando sobre una base de violencia y de terror. ¿Se acuerdan de la Revolución sin sangre, verdad? Bueno, resultó ser una promesa vacía. Esa paz que se vendía tenía letra pequeña, y no era para todo mundo. Para la gente de la oposición, para los estudiantes, para los jóvenes que tenían ideas de cambio, para ellos, los años de Balaguer no tuvieron nada de pacíficos. Y miren este número. Te hiela la sangre. Se calcula que más de 3.000 personas fueron asesinadas entre 1966 y 1974. Y ojo, la mayoría eran opositores políticos y jóvenes. La violencia no fue un accidente, fue una parte central de este régimen, sobre todo en los primeros años. Ok, ¿y cómo funcionaba esta máquina de terror? Bueno, de una manera bastante perversa, la verdad. El régimen no siempre se ensuciaba las manos directamente. Lo que hacía era apoyar a grupos paramilitares, como la famosa Banda Colorá, para que hicieran el trabajo sucio. Así, cuando mataban a alguien, Balaguer salía y decía que habían sido fuerzas incontrolables. Se lavaba las manos y mantenía su imagen de legalidad.
A ver, tratemos de imaginar cómo era vivir en ese ambiente, cómo era el día a día, sobre todo para la gente joven de esa época. Significaba crecer con miedo, un miedo constante a que una opinión distinta, una canción prohibida o hasta un libro te pudieran costar la vida. Esta frase, sacada de un análisis de esos años, lo dice todo. En los barrios donde vivían los que habían luchado en la guerra del 65, la policía y estos grupos imponían su propia ley, como un toque de queda que no era oficial, pero que todo el mundo sentía. Las redadas, los arrestos sin motivo, las desapariciones, eran el pan de cada día. Era un clima de terror total. Y que nadie piense que esta represión era al azar. Para nada. Estaba muy bien pensada, era sistemática. El objetivo era clarísimo: callar a toda esa generación que había luchado en la Revolución de Abril, la que todavía tenía esos sueños de un país más democrático. Estudiantes, líderes de sindicatos, periodistas, cualquiera que levantara la voz era un posible objetivo. Y claro, como en todo régimen así, una de las primeras cosas que cae es la libertad de expresión. Balaguer era astuto, Permitía que se criticaran cositas para no parecer un dictador puro y duro. Pero ay de aquel que cruzara la línea. ¿El riesgo era? Bueno, era la vida. Se prohibió que los líderes de la oposición hablaran en la radio o en la tele, y los periodistas que se atrevían a investigar de más se la jugaban todos los días. Pero como siempre pasa en la historia, ningún régimen dura para siempre, por muy fuerte que parezca. Y a mediados de los 70, el modelo de Balaguer empezó a mostrar sus grietas. Se juntaron varias cosas. Fue como una tormenta perfecta que acabó con esa era. Por un lado, la economía se vino abajo. La crisis del petróleo y la caída del precio del azúcar golpearon fuerte y el famoso milagro se acabó. Luego, algo pasó en Estados Unidos que lo cambió todo. Llegó un nuevo presidente, Jimmy Carter, con una política exterior centrada en los derechos humanos. Y eso le quitó a Balaguer su apoyo internacional. Y ya para el 78, la gente no aguantaba más. El descontento era enorme y la oposición, liderada por Antonio Guzmán, ganó las elecciones. Hubo un intento de los militares de frenar el conteo de votos, el llamado fallo histórico, pero la presión de la gente en la calle y del gobierno de Carter fue tan grande que Balaguer no tuvo más remedio que aceptar su derrota y entregar el poder. Finalmente, Balaguer se fue y se abrió el camino a la democracia. Pero las cicatrices que dejaron esos 12 años son otra historia. Son muy profundas. Esa idea de un progreso construido sobre el terror dejó una herencia complicadísima, de miedo, de clientelismo y de mucha desconfianza en las instituciones. Y nos deja con la pregunta final: ¿es posible separar todos esos edificios, esas carreteras, de la sangre y el dolor que costaron? Es una pregunta con la que la República Dominicana de alguna forma sigue lidiando hasta el día de hoy.